buenos días, comunidad de Tanto por Hacer, ¿cómo están? Estamos transmitiendo hoy lunes, amanecimos la semana de asueto muy activos. Aquí tengo conmigo al doctor José Carlos Krause. Gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotros. Hola Elisa, buen día, mucho gusto, gracias a ustedes, qué honor que me hayan invitado. El honor es para nosotros porque tenemos aquí a un especialista. Les voy a contar que él es médico internista, egresado de la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, miembro de la Asociación Médica del Centro ABC, y vamos a hablar de un tema interesantísimo: la fatiga. Un tema que a todos nos incumbe y del que a todos nos conviene saber más. ¿No es así, doctor? Es correcto, muy frecuente, motivo de consulta prácticamente diario, la fatiga, ¿no? En cualquier escenario, en cualquier persona pues, que viva en este siglo XXI. Exacto. ¿Cuáles serían los principales factores que contribuyen a la fatiga crónica y cómo se pueden identificar, doctor? Pues mira, la fatiga es verdaderamente una entidad bastante compleja de manejar para nosotros, los internistas, porque tenemos muchos factores que contribuyen, ¿no? Es una mezcla tanto de factores físicos, emocionales, sociales, ¿no? Entonces podemos tener desde enfermedades crónicas que no están siendo detectadas o manejadas adecuadamente, factores emocionales, el estrés propio de la vida, malas técnicas de higiene del sueño, por ejemplo, es una causa muy frecuente, trastornos metabólicos, endocrinos, hormonales a los que no se les ha dado atención también, o inclusive pues el tener un ritmo de vida que cada vez se ha vuelto más viciado y menos saludable para lo que nuestros cuerpos están diseñados, ¿no? Claro. Hablando de una paciente con cáncer metastásico, ¿qué otros factores tendríamos que tomar en cuenta o serían los mismos, doctor? Pues agregaría también muy importante la enfermedad en sí, ¿no? O sea, el vivir con un cáncer metastásico pone a las pacientes en un estado de consumo de energía basal muchísimo más acelerado, el metabolismo basal se incrementa, los requerimientos de energía aumentan, ¿no? Y los tratamientos también, ¿no? Los tratamientos en todas sus modalidades, quimioterapias, las convencionales, terapias dirigidas, inmunoterapias, radioterapia, todas estas está muy bien descrito que pueden causar fatiga, ¿no? Y también en particular en personas que viven, que están luchando contra el cáncer, pues también el estrés emocional de padecer la enfermedad, que nunca hay que menospreciar, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, ¿cuáles serían las actividades más efectivas que pudiéramos considerar tomar en cuenta para incluir en nuestros hábitos cotidianos para gestionar la fatiga entre el día a día, pues? O sea, que sean hábitos que nos pueden ayudar a gestionarla. Mira, yo siempre con lo que empiezo como recomendación para manejo de la fatiga en cualquier tipo de persona y más en pacientes con cáncer, es antes que nada llevar un registro. Sirve mucho llevar un diario para conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros mejores y nuestros peores momentos del día, porque muchas veces sí tiene un ciclo, ¿no? Tal vez despertamos con una buena energía porque dormimos bien, no lo sé, a las 11, 12 de la mañana comenzamos a tomarnos nuestros medicamentos y entonces cuando alcanzan sus concentraciones, ya para la tarde ya sentimos el efecto del bajón por el tratamiento o ya tuvimos las actividades matutinas, entonces para la tarde ya nos sentimos cansados. Entonces, siempre tener como un diario, el saber cuáles son nuestros mejores momentos para entonces de esa manera gestionar antes que nada nuestras actividades diarias, ¿no? Si tenemos que salir al súper, si tenemos que hacer algo de la casa, si tenemos que agendar juntas del trabajo, yo qué sé, o sea, como las actividades diarias. Y yo siempre les digo, vamos a priorizar, ¿no? Vamos a decir qué cosas no puedo evitar en mi día a día y entonces esas programarlas para nuestros momentos de mayor energía, de mayor vitalidad.
delegar las actividades que se pueden delegar y evitar las actividades que no son indispensables, ¿no? Y entonces también ir incorporando un poco a poco actividad física. Muchas veces suena paradójico, pero el tener actividad física, aunque sea salir a caminar, aunque en el momento puede causarnos un poquito de cansancio, en un mediano o no tan largo plazo, el resultado va a ser que nos va a dar más energía, ¿no? Hay muchísimos estudios hechos justamente en personas con cáncer o que ya sobrevivieron al cáncer y que quedaron con fatiga post-tratamiento, en los que la actividad física, aunque sea de bajo impacto, nos ayudan a sentirnos mejor, ¿no? Y también sirve mucho buscar cuáles son los detonantes de nuestra fatiga. Puede ser el haber comido de más, puede ser el haber tomado una siesta demasiado larga, el ajuste en los horarios de medicamentos también muchas veces influye, ¿no? Entonces, siempre sirve como tener como paciente para poder transmitírselo a sus médicos, el bien identificados los detonantes, los horarios, el patrón, ¿no? Para ir así ajustando nuestra rutina. Claro, claro. Me parece muy interesante porque yo creo que cada quien tiene esos ciclos y esos factores. A mí me pasa, por ejemplo, que si no hago ejercicio, mi fatiga es mucho mayor y duermo menos bien. Si no, tengo actividad física, si todo el día estoy sentada y, por ejemplo, me fatigo muchísimo si estoy haciendo una actividad pensando en otra y programando otra. O sea, tendemos mucho, creo, y sobre todo las mujeres, a estar tratando de manejar en un mismo momento 3 actividades distintas, 2 actividades distintas, y de repente siento como un aturdimiento y me doy cuenta que es por eso. Entonces me regreso a, solamente estás haciendo esta, la vas a terminar de hacer bien y entonces vas a pasar a la otra. Como que yo misma me regreso porque me he dado cuenta que es un tema que al paso de ciertas horas ya estoy agotada. Claro. Entrenada mentalmente. Entonces creo que cada quien vaya identificando eso, me parece un muy buen consejo, porque no somos conscientes de eso, ¿no? Justo, y gestionar nuestras actividades también, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestro día planeado, entonces, si de tal hora a tal hora me voy a dedicar a sacar pendientes del trabajo, entonces me siento con mi computadora o con mi herramienta de trabajo, saco esa chamba y sin estar pensando en que ya tengo que ir al súper, que hay que ir a recoger cosas de la lavandería, que la comida familiar del fin de semana, ¿no? O sea, sí, justo como bien dices, Elisa, enfocarnos y gestionar tanto mental como físicamente las tareas es una estrategia que, y eso aplica para todos, ¿no? O sea, claro. para cualquier persona. Claro. Y de las actividades más efectivas, ¿cómo puede un horario de descansos planificado mejorar la fatiga? ¿Y qué tan frecuentes deben ser estos descansos? Porque ahorita platicabas de una siesta larga que puede salir contraproducente. A mí me pasa que si yo duermo en el día de 3 siestas que me pueda aventar, te conozco personas que sí las revitaliza, a mí me deja peor, a menos que sea una que de veras me está pidiendo mi cuerpo, que digo, se me están cerrando los ojos y pongo un cronómetro y no debe de pasar de 20 minutos, porque si no, ya no puedo levantarme de ahí. O sea, me puedo despertar, pero despertarme para estar en la cama como dormitando o con una muy baja energía, hay personas que no nos funciona la siesta. Sí, no, y justo, o sea, sí está muy bien estudiado o sea, no hay que satanizar las siestas, ¿no? Porque de repente sí hay personas que dicen, no, es que tomar siestas durante el día es lo peor que le puedes hacer a tu higiene del sueño, y no, justamente es saber cómo tomarlas. Y como bien dices, la duración ideal de la siesta es entre 15 y 25 minutos, no más. Claro. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de este tiempo, entonces empezamos a entrar ya en un ciclo de sueño más profundo. Claro. Y entonces te despiertas a medio ciclo de sueño y justamente te despiertas más aletargado, te sientes atontado, ¿no? Y entonces en lugar de que fuera una siesta reparadora, termina siendo contraproducente. El momento ideal del día es temprano en la tarde, ¿no? Alrededor de las 4 de la tarde, no más de 25 minutos, e idealmente que no sea en nuestra habitación, ¿ok? Claro. Idealmente la siesta tiene que ser
en cualquier lugar que no sea la cama en la que utilizamos para dormir durante las noches. Okay. Y despertarnos y justo, o sea, sí dejar una alarma, suena la alarma y en ese momento levantarnos. Sí, creo que es muy importante todos esos pequeños hacks, porque luego en la noche estás que no te duermes, ¿no? Y tienes un mal sueño y por lo tanto no tienes un proceso reparador correcto, ¿no? Sí. Dice Sonia de la Mora, siempre es importante la actividad física, pero ¿qué pasa si no hay esa motivación para realizarla o poca energía? Doctor, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, Sonia, es muy, muy, muy frecuente que justamente llegan y dicen, es que no tengo ganas, no se me antoja, no tengo la motivación para salir. Muchas veces esta falta de motivación viene porque nos exigimos de más, ¿no? Entonces queremos salir y el primer día que salimos a caminar, en lugar de una caminata, queremos hacer 10 kilómetros de correr cuando nunca hemos corrido en nuestras vidas. Y entonces nos cansamos más y eso sale contraproducente. Entonces, la idea es ir buscando actividades, uno, que disfrutes en espacios donde te sientas cómoda y que eso te vaya motivando y conforme tú te vayas sintiendo cómoda, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo empezar con caminatas, salir, buscar algún parque, algún espacio donde nos sirva distraernos, donde estemos al aire libre, o si no te gusta el aire libre, pues entonces tal vez un gimnasio y subirte a una bici estacionaria, nadar, vamos, o sea, sí cada quien tiene su propia actividad que le gusta, ¿no? Y entonces no hay una receta para decir, todos tienen que salir y correr 20 minutos diarios, ¿no? Porque habrá quien no le guste correr, ¿no? Y también ir incorporándolo poco a poco. Una vez que se vuelve parte de nuestra rutina, ya deja de ser algo que estamos haciendo como por obligación y ya es algo que hacemos uno en automático y que disfrutamos más, ¿no? Entonces, sí, y la parte de la energía, de cómo ir obteniendo la energía, es justo esto de ir haciendo lo que tu cuerpo te vaya permitiendo, ¿no? Lo que tu cuerpo vaya aguantando. Nada más cada vez empujarte un poquito más, y solito tu cuerpo va a ir diciendo, ayer caminé 20 minutos, o la semana pasada caminé 20 minutos 3 veces, ahora vamos a hacer 25, ¿no? Ahora vamos a hacer 30, ahora vamos a trotar, y entonces esa energía va a ir llegando. O sea, justo la maravilla de la actividad física es que se vuelve como una pelotita de nieve, pero en un buen sentido. Mientras más hacemos, más nos motiva y mejor nos sentimos, ¿no? Y también no todo tiene que ser ejercicio aeróbico, ¿no? También hay muchísimos beneficios muy bien descritos para la salud con yoga, con tai chi o con pesas, ¿no? Ahí sí, claro, en los escenarios en los que estamos en un tratamiento de cáncer o de alguna enfermedad cualesquiera, siempre vale la pena pues discutirlo con nuestros médicos, ¿no? De ir cómo irnos ajustando. Pero lo recomendable es buscar qué es lo que te gusta. Siempre va a haber opciones y hay algo podemos encontrar todos que disfrutamos. La verdad es que sí, además hasta sentada lo puedes hacer. Yo, escuchando a un doctor, porque luego pasa uno, aunque entrenes en la mañana o salgas a caminar en la mañana o concentres la actividad física en la mañana, durante el resto del día uno se queda sentado. Mi trabajo es mucho estar en la computadora, entonces estar sentada. Entonces me pongo alarmas cada hora, cada 2 horas y me doy un espacio, bajo a calentar el café y en lo que se está calentando el café en el micro, me recargo en la barrita y hago como push-ups, pero no para entrenar, sino como para activar, sí. Me hago unas sentadillas o levanto la pierna, ¿no? O sea, levanto la pierna, me estiro, regreso y sigo trabajando y haz de cuenta que me fui a bañar. Sí. Como que uno se oxigena. Entonces, quizá para quien no tiene energía, no tiene ganas, no le gusta, hacer series pequeñas de esto, de tanto en tanto durante el día, puede generar la sumatoria, ¿no? A lo largo de la semana
de haberse mantenido activas físicamente y no nada más sentadas o acostadas. Claro, Eso claro. les va a crear un beneficio y no necesitan ni un maestro, ni una clase, ni una liga, ni una nada, ¿no? Hay muchos en redes que puedes ver de este tipo de ejercicios, se los recomiendo porque yo cuando de veras también siento ese de que ya no estoy encontrando la solución, ya no estoy pudiendo redactar el documento, me paro y me tomo, o de plano agarro las correas de mis perros y me voy a caminar 15 minutos, y ni siquiera es caminata ruda, porque ellos van olfateando y yo voy bobeando, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. Y al ritmo de ellos. exacto, sí, porque también es un paseo para ellos, ellos necesitan pararse, olfatear, entonces de veras te despejas, te mueves y el cuerpo necesita moverse, nada más que hemos perdido ese conocimiento. Uh-huh. Y ahora que mencionas lo de las redes, también hay muchísimas aplicaciones para el celular gratuitas de marcas de ropa deportiva que tienen programas que van desde estiramientos que te toman 10, 15 minutos y que puedes tú poner en los filtros de la aplicación de no tengo equipo, no tengo experiencia y nunca he hecho ejercicio, y entonces son ejercicios muy amigables y muy sencillos para empezar, hasta cosas de, pues yo quiero ser súper activo y entonces te ponen rutinas de box, ¿no? O sea, digo, por poner ejemplo, y está en el celular, lo puedes hacer desde la casa y sí, como bien dices, es irlo incorporando, y si lo hacemos en bloques de 10 minutos repartidos en todo el día y al final terminan siendo 30, 40 minutos, pues qué mejor, ¿no? Claro, claro, y sí suma muchísimo. Por supuesto, todo suma, todo suma. Prueba, mi amiga cuando le empecé a contar eso, una amiga me decía, te vas a volver vigoréxica o algo así, me dijo, le digo, no estás loca, o sea, es como para, un despeje y poder seguir. A ver, aquí tenemos a Eugenia, a María Eugenia, acabo de salir de un cáncer de mama, etapa 3, empecé a trabajar, aunque no me sentía cansada, mis pulmones colapsaron. ¿Es normal esto? Me dijeron en el hospital que tenía Neumonitis. Neumonitis, sí. Sí, hay tratamientos quimioterapéuticos que sí tienen toxicidad a nivel pulmonar, ¿no? Y entonces inflaman los pulmones y reducen la capacidad pulmonar. Sin embargo, hay alternativas, como hay fisioterapia pulmonar para estos escenarios, ¿no? O sea, no es una sentencia de muerte ni de que vamos a vivir postrados, sí es algo que repercute, ¿no? En la recuperación y en la calidad de vida, pero justamente incorporar actividad física o asesorarse con expertos en el tema, no especialistas en el tema, neumólogos, rehabilitadores pulmonares, puede ir ayudando a contrarrestar ese daño pulmonar y encontrar la dosis, digamos, de actividad física que podemos tolerar, que nos haga sentir bien, sin llegar a presentar falta de aire, dolor en el pecho, ponernos azules, ¿no? Pero sí es un efecto descrito con algunos de los quimioterapéuticos, desafortunadamente, pero hay alternativas, ¿no? O sea, sí hay cosas que hacer, pues. Buenísimo. Ahí tienes, María Eugenia. Tenemos también a Klaus que nos dice, yo tengo 7 años que tomé tratamiento, apenas terminé tamoxifeno y sigo todo el tiempo con dolor y cansada. Sí, desafortunadamente la fatiga asociada a cáncer no solamente la vemos durante el tratamiento, sino que la vemos inclusive varios años después de que terminamos el tratamiento, de que estamos curados o curadas, ¿no? Es algo descrito, y más en personas que requirieron un tratamiento hormonal como lo es el tamoxifeno. El manejo es muy similar a pacientes que tienen tratamiento activo, e inclusive podemos ser un poquito más agresivos en el sentido de vamos a empezar con la actividad física un poco más intensa, con el yoga un poquito más fuerte. Aquí lo importante también siempre es, y retomando un poquito la pregunta anterior, es que la fatiga en el contexto de mujeres o personas en general con cáncer o que ya superaron el cáncer, que recibieron tratamiento, es que también hay que buscar causas que sean manejables, ¿no? O sea, dentro de los detonantes de la fatiga
están los otros síntomas que vienen como efectos adversos del tratamiento, ¿no? La náusea, el dolor, como dice Klaus, ¿no? O sea, el tener dolor crónico genera fatiga. Entonces, muchas veces, si controlamos el dolor, si controlamos la náusea, si controlamos el mareo o cualquier síntoma que tengamos residual por el tratamiento, la fatiga también va mejorando, ¿no? Entonces, a la hora de manejar la fatiga tenemos que tener una visión muy integral de todos los síntomas, de todo, y también ver que no haya efectos adversos a nivel anemia, alteraciones electrolíticas, alteraciones hormonales, ¿no? Porque todo eso también son áreas de oportunidad que como médicos podemos ayudar a nuestras pacientes, ¿no? Si hay anemia, ayudar a corregir la anemia. Si hay alteraciones hormonales, por ejemplo, a nivel tiroideo, que se puede presentar en mujeres que recibieron radioterapia, dar la sustitución hormonal de la tiroides si está indicado puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, sí hay que ir como buscando, o más bien antes de decir lo que tienes es solo fatiga, es sí buscar las causas reversibles que pueden contribuir a la fatiga. Buenísimo. Dice también la misma Klaus que le cuesta mucho hacer el ejercicio porque le duelen las articulaciones, doctor. ¿Qué puede hacer para moverse más? Aquí también hay tratamientos que desgastan las articulaciones, ¿no? O sea, sí hay artritis, osteoartritis por tratamiento. También la misma inmovilidad al causar que se vaya consumiendo el músculo puede hacer las articulaciones más débiles y entonces eso causa dolor articular. Entonces aquí lo principal es controlar el dolor, ¿no? Consultar con el médico cuáles son las mejores opciones para controlar el dolor articular y entonces después comenzar una actividad física. Especialmente cuando hay afección articular, yo sí recomiendo muchísimo valoración también por fisioterapeutas. Que ya que hay afección articular hay que ser muy cuidadosos con las articulaciones y con los ejercicios que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, si hay dolor de rodillas, pues tal vez correr no sería la mejor opción. Si hay dolor de cadera, tal vez la bici no es la mejor opción, ¿no? Si hay dolor en las extremidades superiores, en los hombros, en los codos, y queremos hacer algo de pesas, pues tal vez limitar a pesos bajos. Ahí sí recomiendo muchísimo irnos de la mano con terapia física para que nos vayan guiando qué ejercicios son los que menos repercusión van a tener sobre nuestras articulaciones, que al final, si les exigimos muchísimo, pues podemos terminar de dañar más la articulación, ¿no? En cambio, el ejercicio moderado o de bajo impacto termina frenando el desgaste articular. Al mejorar la circulación, al mejorar la fortaleza de los músculos que las mueven, entonces eso termina contrarrestando un poquito el desgaste articular. Son las recomendaciones que le damos pues también ya a las personas de la tercera edad que tienen ya la artrosis degenerativa de cadera, de rodilla, de muñecas, ¿no? Buenísimo. En otras redes sociales me pasan estas preguntas. ¿Cuáles son los signos de que mi fatiga podría deberse a otra condición médica? O sea, no a la fatiga por sí misma, como algo, sino a una condición médica que hay que atender, doctor. Pues en general lo que recomendamos nosotros como internistas es que a todos los pacientes que tengan fatiga sí les hacemos un panel básico de estudios en sangre. Digo, además de una buena historia clínica, ver si no hay alguna, como les decía al principio, enfermedad de base diferente que no se ha tratado, pero sí hacer también un estudio rutinario básico, descartar anemia, ver función renal, función hepática, alteraciones hidroelectrolíticas de la sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos signos o síntomas particularmente de estos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome anémico sí se nos agita mucho el corazón cuando hacemos algo de actividad física, falta de aire, pero no es algo específico, ¿no? O sea, es algo que ni siquiera nosotros como médicos podemos nada más con revisarte decir, pues tu fatiga es solo por anemia o tu fatiga es porque nos está faltando ingesta calórica, ¿no? O sea, sí hay que tener una visión integral y ya dependiendo de la historia clínica de cada paciente, si recibió tal quimio, si recibió esta radioterapia, si la cirugía
que se le hizo en un inicio fue con tal técnica, entonces tal vez después pedir estudios más dirigidos, ¿no? Justo como función pulmonar, función cardíaca, y entonces ver si tenemos oportunidad de mejorar esas áreas. Y entonces, más bien lo que hay que hacer es platicarlo con sus médicos, ¿no? Y de la segunda parte de la pregunta de qué se debe de evitar, alimentos, actividades, medicamentos. En general, los alimentos que tienen muchas azúcares refinadas, azúcares simples, nos dan un pico de energía, pero como es un azúcar simple, y esto estoy hablando en personas sin diabetes, sin resistencia a la insulina, lo que pasa es que comemos dulces, tenemos un pico de energía, tenemos un pico de insulina para contrarrestar esta carga de glucosa que nos acabamos de comer, y entonces tenemos un bajón. Entonces, justamente los alimentos que tienen azúcares refinados, azúcares simples, yo recomiendo evitarlos en exceso porque nos pueden dar bajones de energía después. ¿Qué más? Alimentos crudos. Al cuerpo le cuesta mucho más trabajo digerirlos y absorberlos, especialmente si son productos animales crudos, ¿no? Y grasas saturadas, ¿no? Esto de que ponen las compañías de alimentos de sin grasas o baja en grasas saturadas, sí tiene un racional, y es que las grasas saturadas son más difíciles de digerir, le cuesta energía al cuerpo digerirlas, y entonces es lo que nos puede hacer sentirnos distendidos, que nos da este cansancio después de los alimentos, ¿no? También siempre es recomendable, en lugar de tener 3 comidas grandes a lo largo del día, mejor 5, ¿no? O sea, 3 moderadas con 2 colaciones. Y de las actividades lo que podemos es no exigirnos, o sea, si ya detectamos que a media tarde es nuestro momento de peor fatiga, pues entonces tal vez en ese momento no querer salir a hacer ejercicio, ¿no? Sino tal vez cambiar nuestras actividades a algo en lo que estemos sentados, relajados, ¿no? Y que podamos distraernos. Y de medicamentos, pues los medicamentos ahí sí es complejo. Principalmente los analgésicos opioides, los derivados de la morfina, son los que más fatiga nos pueden dar. Sin embargo, hay veces que son necesarios, ¿no? O sea, no es mi intención satanizarlos, pero sí vale mucho la pena también detectar si hay algún medicamento que estamos tomando para el dolor como parte del tratamiento que nos esté dando un bajón después, para tal vez modificar, platicado con sus médicos, obviamente, modificar el horario o la dosis, ¿no? Muy particularmente en los opioides, es pues tal vez encontrar la dosis del medicamento que nos ayude a controlar el dolor sin tener la fatiga asociada a opioides, que es algo muy, muy bien descrito y que tenemos muy en cuenta quienes vemos a pacientes con dolor crónico, ¿no? Ok, gracias, doctor. Rosa María nos dice, yo tengo cansancio crónico, no tengo ninguna enfermedad crónica, pero siempre estoy cansada. ¿Qué recomendaciones le pudiéramos dar a Rosa María? Pues aquí lo principal es que si tenemos la certeza que no hay una enfermedad crónica, entonces es revisar nuestra higiene del sueño, nuestros hábitos diarios, nuestra alimentación, ¿no? La higiene del sueño hoy en día es pésima. Todos tenemos muy malos hábitos del sueño, ¿no? Nos encanta ver el celular, ver la tele, ver el iPad, la computadora antes de irnos a acostar. Cenamos y a los 10 minutos nos acostamos, ¿no? O tomamos café en las noches o alimentos altos en azúcar con la cena. Entonces, las recomendaciones básicas de la higiene del sueño son: últimos alimentos tienen que ser 2 horas antes de acostarnos. Si somos de los que se levantan muchas veces al baño en la noche, pues entonces limitar la ingesta de líquidos también unas 3-4 horas antes. Si sabemos que nos cuesta trabajo dormir, pues entonces tal vez sí quitar las siestas de nuestra rutina. También la actividad física, el hacer ejercicio intenso o moderado poco antes de irnos a dormir también altera la higiene del sueño, ¿no? Porque puede ser que dormamos de corrido, pero lo que no nos damos cuenta conscientemente hasta que nos despertamos y sentimos que no dormimos es que no entramos en un sueño reparador. Y muchas veces
esto sí se puede arreglar con puros hábitos del sueño saludables. Una muy buena recomendación que pocas personas hacemos, porque de verdad es pesada, es si tenemos insomnio, de que nos cuesta trabajo quedarnos dormidos, es me meto a la cama. Si a los 15 minutos no me quedé dormido, hay que salir de la cama, salir de la habitación, pasearse por la casa y ya que nos vuelve a dar sueño, volver a intentarlo. Y así hasta quedarnos dormidos. Y limitar la habitación a solo para dormir, ¿no? En la cama no se lee, no se trabaja, no se come, no se ve tele, ¿no? Justamente sacar la televisión de la habitación. ¿Por qué? Porque entonces cuando empezamos a hacer estos cambios y nuestro cerebro empieza a asociar que la habitación es solo para dormir. Y entonces tú al momento de entrar a tu habitación, tu cerebro ya entra en el chip de es momento de dormir y eso ayuda a que tengamos un sueño más profundo y más reparador. Entonces, estos pequeños cambios que a veces parecen insignificantes tienen un gran impacto en la higiene del sueño. Y la gran mayoría de las personas que tienen fatiga crónica sin ninguna causa física, metabólica detectable, es por mala higiene del sueño. Y ahorita el tema de los celulares, me voy a oír a mamá regañona, pero el tema de los celulares, que todos lo hacemos, ¿no? Pero escuchaba la explicación de una neuróloga y aquí en los comentarios les están recomendando la sesión de higiene del sueño, que es muy buena, muy bueno que la vean y la relacionen con la información que estamos manejando hoy, porque de alguna manera, lo explicaré con mis palabras, como que el cerebro se queda cilindreado con esa luz que tenemos, que usamos en los aparatos electrónicos. Entonces, inclusive con la misma iluminación que tenemos en el cuarto, si estamos usando luces frías, ¿no? Tampoco ayuda. Necesitaríamos cambiarlas a luces cálidas para que nuestro cuerpo empiece a entrar en esa relajación que necesita para irse al sueño que realmente sea reparador. Y aun cuando hagamos todo esto que el doctor nos está diciendo, si nos acostamos y empezamos a scrollear, ¿no? Para ver las últimas noticias. Todo se pierde, sí. Depende que luego ven las noticias en el celular, ¿no? Y entonces se duermen con el corazón aquí en la garganta. O sea, sí necesitamos tener estas normas con nosotros mismos para poder lograr o ayudar a nuestro cuerpo a que llegue a los niveles de sueño donde realmente nos reparamos, ¿no? Porque de todas maneras nos vamos a levantar y las condiciones en las cuales vamos a afrontar el día y nuestro cuerpo va a tener que trabajar, pues van a ser muy, muy complicadas. Claro, sí, y justo, o sea, yo lo que recomiendo es que una vez que entramos a la habitación, el celular ya no se prende para nada, ¿no? Si tenemos que meter el celular a la habitación porque es nuestro despertador, pues ok, lo dejamos en nuestra mesa de noche y se acabó. Pero justo no meterse al celular y bueno, voy a contestar un par de WhatsApps que me quedaron pendientes o me voy a meter a ver Facebook. No, o sea, ya entraste a la habitación, se apaga y sí, o sea, aunque ya los celulares nuevos tienen el modo oscuro que filtran las luces que fotoestimulan más, no deja de fotoestimular, ¿no? O sea, sigue siendo estímulo para el cerebro la pura luz y por eso también el no ver televisión dentro de la habitación, no ver el iPad, ¿no? Entonces sí, a diferencia de la lectura, el papel pues no te estimula, ¿no? Pero también si son personas a las que les gusta leer, lean en la sala, ¿no? No en la habitación. Me acuso, yo leo antes de dormirme. Pero tengo muy buen sueño, doctor. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Sí, tengo muy buen sueño. Qué bueno, me da mucho gusto por ti. Luego nos pasas entonces tus tips. A esos que estás diciendo y los que les estoy comentando. Y no veo noticias. Nomás las oigo en la mañana para poder procesarlas todas. Exacto, ya se te va a acelerar, que sea temprano. Exacto, así me pongo en la mañana y ya en la noche ya acabé. Ya hablamos de los alimentos que no ayudan a los niveles de fatiga. ¿Cuáles sí ayudan? O sea, ¿qué sí nos conviene consumir para tener mejor energía, para llenarnos de cosas que nos ayuden con nuestra situación respecto de fatiga? Mira, principalmente azúcares complejos. ¿Qué es esto? Almidones, ¿no? Entonces, tener durante el día un aporte que está continuo a nivel intestinal porque se están digiriendo de manera controlada los carbohidratos complejos. ¿Qué son estos? Papa, ¿no? Y digo la papa natural, no unas sabritas.
las pastas, no hay que satanizar tampoco las pastas, el arroz cocido, ¿no? O sea, estos son los carbohidratos buenos, ¿no? No podemos dejar de comer carbohidratos porque al final son la fuente principal de energía para el cuerpo. También la proteína es esencial. Y también no hay que huirle a la proteína animal, ¿no? No hay que, porque está muy sonado ahorita que la carne roja aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, y sí es cierto, la carne roja, ¿no? Pero tenemos opciones de pescado, tenemos carnes blancas, tampoco hay que huirles. Y las verduras tienen que ser también pues parte muy, muy importante. Ahorita cada vez suena más también algo que está muy explotando muchísimo en la comunidad científica, el eje intestino-cerebro, la interacción que tiene nuestra flora intestinal con todas nuestras funciones cerebrales, justamente los alimentos frescos, los alimentos que tienen probióticos, que son los probióticos son los que estimulan a nuestra flora, no confundirse con los prebióticos, no confundirse con los probióticos, también tienen una fuerte asociación con nuestro estado emocional, ¿no? Entonces, alimentos, yo siempre les digo, no hay alimentos prohibidos, nunca, 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 ¿no? No hay que huirle a nada, y si un día vas a una fiesta de cumpleaños y hay un pastel de chocolate que se te antoja, pues cómete una rebanada y créeme que no va a pasar nada. Son las porciones lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, así como decirte yo algún alimento en particular para tener más energía, no, más bien sería las porciones, una dieta balanceada. Una forma, digamos, sencilla de entenderlo es, si tenemos el plato, la mitad del plato tiene que ser carbohidrato, un cuarto tiene que ser verdura, y el otro cuarto tendría que ser proteína, ¿no? Eso, digamos, es como lo estándar para una persona cualquiera. Ya si queremos recuperar peso porque pues perdimos mucha masa muscular por el tratamiento, o queremos bajar de peso porque ya nos está alterando cosas metabólicas, cambian un poquito las proporciones, pero digamos, como una regla general es eso, ¿no? Y pues sí, evitar también cosas fritas, ¿no? O como decía, pues los azúcares muy refinados. Pero no hay algún alimento que les diga, esto te va a llenar de energía. No, es justo del balance, de una buena dieta bien balanceada. Y también creo que perdemos muchas veces la proporción del día a día sumado al año con año, sumado a cada 5 años más cada 5 años. O sea, si tenemos este balance de los diferentes hábitos, no necesariamente vamos a ver el resultado al día siguiente o a la semana siguiente, pero esto se va haciendo como acumulativo, ¿no, doctor? Y la alimentación es otro factor que así suma, porque nos va manteniendo en un nivel de nutrición y también de peso, no por hablar de una situación de formas de cuerpo, sino por lo que el cuerpo como tal, el organismo, tiene y puede manejar de una manera más óptima, ¿no? Exacto. Y entonces, si lo vamos pensando no como entrar en un régimen de dieta, sino como volverlo a los hábitos del día a día, a lo largo siguen sumando. Exacto, y utilizar la palabra dieta no como de que me voy a poner a dieta y entonces voy a comer pura lechuga, no, o sea, dieta es lo que comemos, todos tenemos una dieta, ¿no? Entonces, porque sí pasa mucho, las palabras son bien importantes, el cuidado de la salud es bien, bien importante el cómo decimos las cosas, y entonces sí hay que quitarle esta concepción de que, mi dieta es porque ya fui con una nutrióloga que me quitó todas las azúcares y entonces solo voy a comer licuado verde. No, o sea, dieta es todo lo que comemos. E insisto, no hay que decirle que no a ningún alimento a menos que haya alguna contraindicación por salud clara, ¿no? Pero justo es esto, y es lo mismo que hablábamos del ejercicio, y como bien dices, Elisa, no vamos a ver el efecto de una buena dieta de un día para otro, sino que se va a ir acumulando, y al volverlo un hábito, al aprender a comer bien, ya se vuelve parte de nosotros, ¿no? Y al perderle también el miedo a de repente estos cheat meals que no tienen nada de malo, también aprendemos a tener una relación más saludable con el cuerpo, con la alimentación, con el ejercicio. Y yo algo que siempre les digo es,
el número que nos da la báscula es lo menos importante. Claro. ¿No? O sea, el peso que te pueda marcar una báscula no es lo importante, ¿no? O sea, no, ni el índice de masa corporal que podamos calcular nosotros que nos sirve para otros temas, ¿no? Lo que importa es cómo te sientes, cómo está funcionando tu cuerpo, ¿no? Entonces, si estás en una dieta súper restrictiva, por supuesto que te vas a sentir cansada, por supuesto que te va a costar trabajo hacer ejercicio, por supuesto que vas a consumir músculo que entonces en 10 años tu cuerpo lo va a resentir, ¿no? Si estás luchando contra un cáncer metastásico, necesitas una ingesta calórica más alta, ¿no? Y muchas veces es complicado por la náusea, por el asco que nos generan los tratamientos. Eso hay que hablarlo siempre, siempre, siempre con los médicos. Es decir, no tengo apetito, ¿qué puedo hacer para comer más? No se me antoja comer, ¿por qué? Porque vivo con náusea, muy frecuente. Hay opciones, hay medicamentos, hay también hábitos dietéticos que nos pueden ayudar a contrarrestar esto, ¿no? Entonces, si tenemos mucha náusea o nos llenamos muy rápido, en lugar de querer hacer una comida grande, pues hacerla en varias comidas chiquitas. Y entonces que al final nuestro aporte, tanto de nutrientes como de calorías del día, en lugar de querer partirlo en 2 o 3, lo partimos en 5 o en 6. Y entonces al final estamos recibiendo la misma cantidad de nutrición sin el empacho, el asco, la náusea. También hay muchísimas personas entrenadas específicamente en nutrición clínica que saben muy bien cómo manejar estos temas, ¿no? Y cómo balancear nuestra dieta para contrarrestar lo que nos está quitando la enfermedad. Muy bien. Y creo que a este punto de la transmisión ya hablamos, pues, entonces de los temas que tienen que ver con el ejercicio y la condición física, la energía que podemos obtener de tener hábitos de actividad. Y ya estamos hablando también y ahondamos en el tema de la alimentación, los alimentos que nos conviene consumir menos, los que nos conviene consumir más y cómo hacer un hábito, no hablar de dietas. Y si tienen la situación del asco y de la náusea y demás, cómo tratarla para poder encontrar esos alimentos que van a ayudarlas a fortalecer su organismo y que pueden consumir. Y también tendríamos que ver el tema de cómo nos fatigamos emocionalmente, ¿no? Porque del miedo, la angustia, y luego es sano y natural sentirlas, pero las dejamos ahí y las estamos reiterando, y con 20 minutos de reiteración de una angustia, de un miedo, ya es suficiente como para estar agotados, ¿no? Entonces, las técnicas, ¿qué opinas, doctor, de las técnicas de mindfulness, de yogas, meditación? Excelentes, excelentes. O sea, está ya también bien estudiado, justamente como dices, mindfulness, algunas doctrinas de la yoga, o la rama de la psicología, la cognitivo-conductual, que está muy, muy, muy bien demostrado que ayudan muchísimo al manejo de la fatiga, porque son técnicas que nos ayudan justamente a cambiar ese chip, ¿no? Que es inevitable tener, ¿no? Es inevitable que se genere este chip en una situación de tanto estrés, de tanta ansiedad, ¿no? No son situaciones fáciles. Entonces, el tener esta ayuda siempre, siempre, siempre es un buen plus. Y es muy, muy, muy frecuente que la fatiga se acompañe de depresión, ¿no? Entonces, se nutren la una a la otra. Y entramos en un círculo vicioso terrible porque entonces estamos deprimidos o deprimidas y eso nos causa fatiga. Y entonces al estar fatigados dejamos de hacer nuestras actividades diarias que nos generaban felicidad, que nos generaban bienestar y entonces empeora la depresión, estamos más deprimidas, entonces ya no hacemos nada, ¿no? Y se vuelve terrible, un ciclo terrible. Hay que también tener muy en cuenta, y esto lo hablo como ya del lado del médico, el saber detectar cuando nuestras pacientes tienen datos de depresión, ¿no? De depresión, de ansiedad, duelo, porque al final pues la pérdida de salud también es un duelo, Claro. porque son áreas en las que podemos trabajar en equipo
canalizar con especialistas para el manejo de estas emociones negativas, que también nos va a ayudar, ¿no? Entonces, hablábamos del manejo de las enfermedades físicas o de las complicaciones de los tratamientos, pues también viene la parte psicológica, la parte psiquiátrica, ¿no? Claro. Y sí, volviendo a la pregunta, sí, las técnicas de mindfulness, la yoga restaurativa, la yoga hatha, son las dos que más se recomiendan como en estos escenarios. Decía el tai chi es una maravilla porque fortaleces mente, cuerpo, todo, ¿no? Y pues, y si no está siendo suficiente o si no sabemos cómo hacerlo, buscar ayuda, buscar especialistas en salud mental que nos ayuden a tener herramientas para contrarrestar estas emociones negativas, para confrontarlas y, como dices, sacarlas, ¿no? O sea, es muy sano sacar las emociones aunque sean negativas, es muy sano decir, me siento triste, estoy deprimida, estoy ansiosa, tengo miedo, pero hay que sacarlo, hay que platicarlo, y si no tenemos posibilidad de ir con algún experto en salud mental, pues con la amiga, con los hijos, con la mamá, con la hermana, con quien sea, ¿no? Pero sacarlo, no guardárnoslo, inclusive en la consulta médica, en la consulta con sus oncólogos, oncólogas, o con quien sea que tengan su seguimiento, díganlo, me siento tal así, y siempre hay opciones. Aquí lo que quiero decir es, siempre hay formas de ayudarnos. Siempre hay formas. Acuérdense que en Fundación CIMA tenemos grupos de apoyo emocional, se dan algunas sesiones individuales cuando se requiere una contención particular. También tenemos sesiones de yoga, todo esto gratuito. Tenemos sesiones con vincles, que son sesiones asistidas de un perro, y ahí pueden ir hasta acompañadas de un familiar, de su cuidador, para en esa interacción con el perro. De veras hacen magia estos animales, empezar a hablar y sacar temas que a veces no podemos soltar y no podemos manejar en el día a día, me siento con el café enfrente y voy a platicar contigo, ¿no? Entonces, aprovechen estas herramientas que están ahí en Fundación CIMA. En la biblioteca de Tanto por Hacer hay muchísimos especialistas hablando de mindfulness, de yoga, de meditación. En las apps que el doctor acaba de referir también existen. O sea, hay mucho que podemos buscar. Yo les recomiendo en lo particular, cuando yo pasé por una depresión, tuve ataques de ansiedad, ataques de agorafobia, depresión, colapso nervioso. O sea, toda la gama me la aventé. Mi manera de poder resignificar eso que yo estaba viviendo fue escribiéndome porque cuando las cosas están adentro, están hechas mucho nudo y nada más nos cilindriamos, seguimos reciclándonos en la misma angustia, y esas emociones negativas, pues no son tan negativas, son emociones que nos están diciendo, esto está aquí, necesitamos manejarlo, ¿no? Y hay que buscar por dónde. Quizá alguna le dé por pintar. Hay clases de mandalas también, de pintura de mandalas en la biblioteca de Tanto por Hacer. Creo que cuando estamos en un tema de fatiga, que ya se conectó con la depresión, que ya se conectó, entonces perdemos, obvio, ese interés en salir a buscar las herramientas que nos van a sacar de ahí. Pero esas herramientas, no se les olviden que están más cerca de lo que parece y son más fáciles de accesar de lo que parece. Entonces, ahí ya con lo que el doctor nos dijo y con estas herramientas que yo sé que dentro de Fundación CIMA y Tanto por Hacer, ya les pusimos ahí están, no las dejen pasar y aprovechenlas para que tengan una mejor calidad de vida y obviamente un mejor manejo de la fatiga que estén enfrentando. Doctor, ¿qué estrategias de manejo de estrés se recomiendan para prevenir la fatiga a largo plazo? ¿Estaríamos hablando de lo mismo que ya mencionamos o se te ocurre alguna otra en particular? Pues particularmente para el estrés yo haría mucho énfasis en delegar responsabilidades, compartir responsabilidades y en priorizar nuestras actividades, priorizar nuestras responsabilidades, saber que y aceptar el hecho que probablemente no vamos a tener el mismo rendimiento físico que teníamos antes del tratamiento, antes del diagnóstico, y está bien, ¿no? Es importante también reconocer que no somos superpoderosos, no son superpoderosas, ¿no? Y entonces priorizar y decir, ¿con qué necesito ayuda?
qué puedo hacer, qué quiero hacer, qué me motiva a hacer y qué no es necesario que haga en este momento, ¿no? Y algo que pasa muy frecuentemente, y no lo digo como psicólogo que no soy, ni mucho menos, pero el quererse guardar las cosas y el no pedir ayuda por no parecer débiles, por no querer causarle estrés a las personas que nos rodean, no, o sea, en estos escenarios sí hay que voltear a verse a uno mismo y decir, no estoy pudiendo y voy a buscar ayuda, ¿no? Con ustedes, con Fundación CIMA, con mi familia, con mi equipo médico, porque si hacemos esto desde el principio, si priorizamos desde el principio, si delegamos desde el principio, si compartimos desde el principio, entonces a la larga no se nos va a acumular y entonces es más fácil prevenir, ¿no? Que responder. Entonces, desde el principio, tener nuestras prioridades bien claras, desde el principio, decir hasta dónde voy a hacer yo lo que pueda hacer y qué tanto puedo hacer. Buenísimo, buenísimo, doctor. En caso de fatiga crónica, ya estamos aquí hablando de fatiga crónica, ¿cuál es el papel de un enfoque integral para incluir el ejercicio, el descanso, el manejo emocional? ¿Qué más o qué tendríamos que estar viendo cuando ya estamos hablando de ese tema, fatiga crónica? Pues lo primero es siempre consultar con su equipo médico, ¿no? O saber si la fatiga crónica ya es algo que está dejando como secuela el tratamiento, la enfermedad, buscar primero que nada temas médicos que resolver, ¿no? Lo que decíamos hace rato, anemia, desnutrición, y después entonces establecer con el equipo de salud un plan de acción. ¿Okay? Es bastante complejo el decir solamente vamos a ponerte a hacer ejercicio, ¿no? O sea, creo que lo que hemos hablado aquí ya en todo este rato es justamente es multidisciplinario, es ver cómo está mi estado de salud física, cómo está mi salud mental, para empezar entonces a hacer uso de todas estas herramientas que ya hemos platicado para irlas incorporando a mi vida y entonces superar la fatiga. ¿Okay? También cambia mucho el grado de fatiga que tenemos nosotros como médicos para darle un número objetivamente, ¿no? O sea, la fatiga, pues sí, es una molestia subjetiva, ¿no? Es algo que viene la paciente y nos dice, me siento fatigada, pero nosotros tenemos instrumentos, tenemos herramientas para saber, para categorizar el grado de fatiga y entonces ver qué tan intensivos tenemos que ser con nuestras intervenciones, ¿no? No le voy a exigir lo mismo a una persona que viene con una fatiga grave, a quien le cuesta trabajo salir de la cama inclusive para irse a bañar. Claro. Contra alguien que tiene una fatiga leve, a quien puede ser que diciéndole vamos a incorporar actividad física desde mañana, podamos tener más éxito, ¿no? Lo que decíamos hace rato, o sea, esto es muy personalizado, es muy, y también depende mucho de la personalidad de las personas. Claro. Entonces, el trabajo tiene que ser en equipo, pacientes, médicos, rehabilitadores, nutriólogos, o sea, vamos, todos, ¿no? Y irlo ajustando a la evolución y a las necesidades y a las capacidades también de cada persona. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer, porque ya estamos a 5 minutitos de cerrar la sesión. Yo antes de que suceda esto, o algo que tú nos quieras agregar, doctor, que nos pudieras referir, más allá de lo que hemos platicado. Sí, la verdad es que sí quiero no dejar de recomendarles que si se sienten fatigadas, háblenlo, porque si bien es algo que como médicos sabemos que se van a enfrentar los pacientes por los tratamientos, por la enfermedad, no quiere decir que es algo a lo que no les podamos ayudar, ¿ok? Me ha pasado que hay pacientes que dicen, es que no le quiero decir a mi oncólogo porque entonces me va a bajar la intensidad del tratamiento y yo quiero echarle todas las ganas porque me quiero curar. No es así, ¿no? Háblenlo, externenlo. Cada vez que vayan a una consulta con alguien de su equipo médico, saquen todo. Siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay formas de ayudar sin miedo.
tampoco creer que porque nos sentimos más fatigados o fatigadas quiere decir que la enfermedad está avanzando, ¿no? O sea, como ir desmitificando y no quitarle el valor de la fatiga. Estaba leyendo hace poco un estudio que hicieron poblacional en donde le preguntaban a los médicos cuál creen que es el síntoma que más le pesa a los pacientes justamente oncológicos, y se lo preguntaban a los pacientes, y entonces los médicos decían el dolor, los pacientes decían la fatiga. Ah, no me digas. Exacto, entonces muchas veces como médicos no estamos conscientes de lo que les está pasando, Claro. pero necesitamos que nos lo digan, ¿no? Es que como pacientes no estamos acostumbrados a decir, a pararnos en nuestros dos pies y decir, a ver, no, yo me siento así, caray, ¿no? Exacto, exacto. Y esa es una parte de la responsabilidad que tenemos que tomar como pacientes y como personas que nos tenemos que cuidar a nosotras mismas, ¿no? No es nada más llegar con el doctor y a ver qué nos dice el doctor y nos salimos con toda la recomendación. El doctor también es un paciente, ¿no? En su momento. Entonces, para que él pueda ayudarnos en nuestra situación particular y con nuestras características y con lo que más nos duele, nos pesa, nos agobia, necesitamos expresarlo con toda claridad y ser bien puntuales e insistentes, porque también, José Carlos, habrá el doctor que te diga no, porque yo lo digo, ¿no? Entonces hay que saber eso también, hay que entrenarnos en conocernos, en ser responsables de nuestro cuidado para ver hasta dónde sí nuestro cuerpo reacciona y no, y saber que las cosas no son de echarle ganas. Estos no son abdominales, echarle ganas son los abdominales, pero fuera de eso, pues hay que preguntar, hay que insistir, hay que priorizar lo más importante sobre lo que no lo es tanto, no sé, hay que hacer varias cosas, pero qué bueno que planteas esta situación porque no estamos acostumbrados a vernos como caso en serie. Y cada caso, en cualquiera de las circunstancias, ahorita estamos hablando de salud y de cáncer de mama metastásico en lo particular, pero cada caso es particular en sí mismo, entonces no debemos de perder eso. Exactamente. Sí, y no dar por hecho que, bueno, pues si estoy recibiendo un tratamiento para cáncer, me voy a sentir cansada. Bueno, platícalo, tal vez hay formas de no sentirte tan cansada, ¿no? Claro. Entonces, sáquenlo, sáquenlo. La verdad es que los consultorios tienen que ser espacios de seguridad para ustedes, ¿no? Y el tiempo que les dediquen en su consulta es tiempo suyo, no es del doctor para hacer una receta, es tiempo suyo. Entonces, aprovechenlo lo más que puedan, y si se topan con una pared, entonces busquen otra, y siempre va a haber alguien que los escuche, y siempre va a haber opciones para sacarlas adelante, ¿no? Muchísimas gracias por esa recomendación porque es súper útil y fundamental. Marcelina Sánchez, saludos desde Tepoztlán, Estado de México. Gracias por compartir, bendiciones. Saludos, Elisa y José, Dios los bendiga. Igualmente, Marcelina, a ti y a todos los que están ahorita acompañándonos. Susana Lara, gracias por tan interesante y actual tema. María Antonieta, muchas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias a todos. Vamos a cerrar. Estamos a un minutito. Les agradecemos mucho haber estado aquí y sobre todo a ti, José Carlos. Gracias por la información, por el tiempo, por el conocimiento. Nos ayuda muchísimo a todos los que escuchamos y que escucharán este video que quedará en la biblioteca de Tanto por Hacer. No, muchas gracias a ustedes, Elisa. Un placer de verdad estar con ustedes. Espero que de verdad puedan rescatar algo, y estoy a sus órdenes, y un gustazo de verdad haber estado aquí contigo hoy. Buenísimo. Pues te mando un abrazo, José Carlos. Para todas. Saludos a todas las que se conectaron. Gracias por estar aquí. Bye, bye. Bye.